Vuelve Confamiliar Risaralda a estar en el ojo del huracán de la opinión pública a raíz de la reunión del Consejo Directivo realizada el jueves pasado, en la cual, por una votación de 6-4 de los 10 consejeros, se tomó la decisión de, ahí está el rollo, ahí está el nudo gordiano de esa decisión del Consejo. Se interpretó inicialmente por el secretario general de que no se trataba de una remoción, sino de una decisión del Consejo Directivo de no renovación del contrato del doctor Luis Fernando Acosta como director ejecutivo o director administrativo de la Caja de Compensación Familiar. ¿Qué es lo que finalmente se está ventilando? Se va Luis Fernando Acosta de Confamiliar Risaralda, se queda como director ejecutivo después del 6 de mayo, cuando se le venza el contrato para el cual fue vinculado con Familiar Risaralda. Hay una serie de inquietudes, de preguntas y de expectativas alrededor de esto, porque hay un juego de poder, hay un juego de intereses en ambas partes. Finalmente es una empresa, tal vez en el top 3 de las empresas más importantes del departamento de Risaralda. Vamos a dialogar a continuación con el doctor Luis Fernando Acosta Sanz, director de Confamiliar Risaralda, después de esta pausa. Puntos de vista con Luis García Quiroga, el programa de los líderes de opinión. Somos GQ, tu canal, el canal digital de los líderes de opinión. Bueno, doctor Luis Fernando Acosta, el pasado jueves 30 de enero hubo reunión del Consejo Directivo de Confamiliar y hubo una proposición por medio de la cual se planteó la no renovación del contrato del director administrativo Luis Fernando Acosta a partir del 6, entiendo que el 6 o el 7 de mayo próximo, cuando se vence su contrato. Eso ha sido interpretado por algunos sectores de opinión como que si a usted lo quisieran sacar o una remoción. Vino después, al día siguiente, 31 de enero, una comunicación firmada por la doctora Sandra Milena Arango, que es la presidenta del Consejo Directivo, haciendo precisiones al respecto, diciendo que no se estaba planteando la remoción, la salida del cargo de Luis Fernando Acosta Sanz, sino que se estaba proponiendo y que fue aprobada la no renovación del contrato. Sí. Yo entiendo que usted quisiera hacer desde el principio una pedagogía explicando dónde comienzan estos líos de Confamiliar. ¿Por qué Confamiliar está enredada en este asunto desde el mes de noviembre del año 2022? Es más, exactamente desde el 22 de noviembre del 2022, cuando ese mediodía se conmocionó el departamento de Risaralda porque se dijo que iban a sacar al director de Confamiliar. Entonces, ya tenemos el planteamiento de que en la reunión del 30 de enero se hizo la propuesta de la no renovación del contrato. Hay una confusión que al día siguiente se explicó de que no era una remoción, sino una no renovación del contrato a partir del 6 o 7 de mayo. ¿Por dónde quiere usted comenzar el asunto, doctor Luis Fernando Acosta? Luis, yo creo que empecemos por el principio. A mí me ha gustado siempre hacer pedagogía sobre los hechos sucedidos para que la opinión pública tenga la oportunidad de conocer todo en contexto. El contexto. Porque de lo contrario se quedan con una parte de la noticia que es un tema muy puntual. O terminan preguntando, bueno, ¿por qué eso? ¿Cierto? Porque no tienen por qué saberlo generalmente. Sí, señor. Entonces, voy a hacer un contexto, trataré de ser lo más breve posible, Luis. De acuerdo. Yo, antes de ser director de Confamiliar, que inicié labores en mayo del 2022, tuve 14 años en el Consejo Directivo, como miembro del Consejo Directivo, de modo tal que tuve la oportunidad de conocer, digamos, la Caja de Compensación. Mi vida laboral se desarrolló siempre en el sector financiero, fui 30 años
funcionario de los bancos, siendo los últimos 22, 23 funcionario de un banco del Grupo Aval, en el cargo de la gerencia de zona. Siendo gerente del Banco de Occidente, regionalmente hablando, Sí, señor. usted al mismo tiempo era miembro del Consejo Junta, directivo. correcto. Correcto. Por Del Consejo Directivo de Confamiliar. De Confamiliar Sí, correcto. Risaralda. Por cualquier circunstancia, se dieron las condiciones y fui nombrado director en febrero del año 2022. Me posesiono en mayo. ¿Por qué me posesiono en mayo? Porque hay un decreto que creo que es el 2595 del 2012, que es el que habla del control de legalidad en el nombramiento y remoción de los directores de las cajas de compensación, que dice que la hoja debía ser sujeto de evaluación por parte de la superintendencia para ver si se cumple con los requisitos. O sea, el Consejo Superior hace la elección, pero está supeditada A una validación posterior de parte de la superintendencia de subsidio, que se demoró unos 3 meses. Ya para el mes de mayo sale la aprobación de la superintendencia de subsidio y me posesiono el 6 o 7 de mayo como director de la caja de compensación del año 22. eso en el caso del nombramiento. Cuando se produce una remoción antes de la terminación del contrato, Ocurre exactamente ¿es el lo mismo o tiene que ir a consulta? Ocurre exactamente lo mismo. Perfecto. Cuando hay el nombramiento y cuando hay la remoción, hay un control de legalidad por parte de la superintendencia de subsidio y ellos tienen la potestad de aprobar o improbar ese acto. De acuerdo, continuemos entonces. Entonces, me posesiono en mayo del 22, inicialmente un mes de mayo tranquilo, un mes de junio tranquilo, y por ahí en el mes de julio tuve un primer episodio con algunas personas del Consejo Directivo que me piden o me exigen el nombramiento de una persona en el cargo de subdirección, de la subdirección administrativa concretamente. Nombramiento al cual pues no accedo. Y eso genera, Luis, que estas personas, 5 miembros específicamente del Consejo Directivo en su momento, me digan, director, usted acaba de firmar su sentencia, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para sacarlo de la caja de compensación. Y en ese mes de julio empezó el problema. Permítame, yo hago un paréntesis allí, doctor Acosta, por la siguiente razón. Yo conozco ese antecedente que usted menciona de la exigencia que le hacen algunos miembros del Consejo Directivo del nombramiento de un subdirector. Y hasta donde llega la información que tenemos, ese era un compromiso que tenía el saliente ministro el doctor Cabrera. Cabrera llamaba el ministro de Trabajo. Ángel Custodio. Ángel Custodio Cabrera. Que planteaba que el candidato él para subdirección era fulano de tal, para no mencionar nombres, ¿cierto? Y que usted sabía eso, que ese era un compromiso para que usted también fuera elegido director de Confamiliar. ¿Eso es verdad? ¿Carece de veracidad? Yo creo que es incluso más amplio. Sí. El compromiso que se tenía, que algunas personas habían construido, previo incluso a la elección del nuevo Consejo Directivo en el año 2021, era que esa persona llegase a ser el director de la caja de compensación. Ah, no subdirector, sino director. El compromiso de la persona fuera el director de la caja de compensación. Sí. Y habían construido unos acuerdos para que sí lo fuese. Esos acuerdos no los lograron materializar finalizando el año 2021. Entonces, como no lo lograron materializar, a pesar de haber tenido en su momento, al inicio del nuevo Consejo en el año 2021, la mayoría calificada para hacer la elección, o sea, 7 consejeros de 10, de los cuales no hacía parte el suscrito, ese acuerdo por algún motivo, razón o circunstancia no se dio. Se desbarató. Se desbarató y eso condujo a que al inicio del año 22, 2 personas se les apartaron de ese acuerdo, 5 siguieron unidas y esas 5 personas buscaron a consejeros que no hiciesen parte de ese acuerdo para poder consolidar la mayoría necesaria para cambiar el director. Ahí buscaron al suscrito. Inicialmente nos plantearon quién era la persona que querían nombrar y a las 2 personas que nos buscaron no accedimos a hacer ese grupo necesario para cambiar al anterior director. Perdóneme. Y ahí Sí. Además coincidió con el cambio de gobierno o de ministro.
Ya habían, sí, ya, no, Ya. yo creo que no, porque el cambio de gobierno se dio en, Pero el ministro Ángel Custodio Cabrera aún ya estaba, no, ¿todavía estaba? todavía estaba. Continúe, por favor. Todavía estaba. Entonces, las dos personas a quienes nos buscaron, no accedimos a consolidar ese grupo para nombrar esa persona. Pero en esas conversaciones surgió la posibilidad de nombrar otra persona. Y esa persona que se puso en consideración fue el nombre de Luis Fernando Acosta. Eso generó, las otras personas tenían mayoría, nosotros minoría, pero se logró un acuerdo para que finalmente accedieran, dado que no había, digamos, una negativa radical y rotunda de parte de las dos nuevas personas que buscaron. Entonces finalmente accedieron a nombrarme a mí. Cuando me nombran a mí, me piden, en la reunión que yo hago mención para empatar un tema con el otro, que nombre a esta persona de subdirector administrativo. Yo digo que hagamos la debida diligencia, que recojamos, digamos, que sometamos la persona al proceso en la caja de compensación absolutamente objetivo, como debe ser, con verificación, con todo lo que debe ser, y por alguna razón la persona no cumplió requisitos. Ajá. Y no cumplió requisitos, que fue cuando yo le dije a las otras 5 personas que no se podía nombrar esta persona. Y ahí fue donde se desencadenó lo que le conté, que me dijeron que iban a hacer lo posible para sacarme de la caja de compensación. Julio del 22. Que iban a hacer lo posible por hacerle la vida imposible. Absolutamente. Déjeme- ¿Soy claro hasta ahí, Luis? No, está totalmente claro, y creo que para la teleaudiencia de puntos de vista queda también claro que ese fue el proceso desde que comenzó el rollo con su nombramiento, con la exigencia que le hicieron de nombrar de subdirector a quien realmente aspiraba a ser el director. Porque un picantico allí, Sí, que no solamente la solicitud era que se nombrara como subdirector, sino que fuese nombrado también como director suplente. ajá. En el entendido que el director suplente reemplaza al director principal en las faltas temporales O definitivas. o definitivas. Bien, vamos a una pausa, doctor Luis Fernando Acosta, para que usted continúe en su contexto, porque usted quiere hacer para la opinión pública y queda como registro documental, digo yo, la versión del director administrativo de Confamiliar, Luis Fernando Acosta Sanz, de dónde viene el problema de Confamiliar desde, ya no es desde noviembre 22 cuando se votó esa decisión de sacarlo del cargo, sino desde julio del 2022, ¿de acuerdo? Correcto. Muy bien, regresamos a continuación. Somos energía de Pereira, es por la gente de nuestra región. Somos energía de Pereira, tú nos inspiras a dar lo mejor, a dar lo mejor. ¿Qué continúa en ese proceso de sus enfrentamientos o de su choque de trenes, del choque de trenes con el Consejo Directivo, que mucha gente no entiende cómo, y alguien me lo decía, cómo es posible que una organización como Confamiliar Risaralda, el director ejecutivo o director administrativo, que es una especie de gerencia, que tiene un carácter gerencial, pueda funcionar durante tanto tiempo, 2022, 2023 y ahora 2024 y ahora el 2025, sin una coordinación con sus jefes superiores, que son el Consejo Directivo. Han pasado varias cosas. Uno, recordemos que el Consejo estuvo suspendido casi un año. Pero va a ser una salvedad. Por la intervención del Ministerio, sí, Pero señor. va a ser una salvedad importante antes de continuar con el contexto, Luis. Sí, señor. Y es que hemos tratado, desde la dirección de la Caja de Compensación, sustraer la operación de este conflicto. Y este conflicto lo hemos librado desde lo jurídico. Pero hemos garantizado que la operación misional de la Caja no se detenga. Por eso los resultados que se obtienen en la corporación son muy positivos, porque hemos logrado sustraer a toda la gente de este conflicto y lo hemos manejado básicamente desde lo jurídico como debe de ser. O sea, por un lado va la lucha de poderes, porque hay que verlo así, ¿Sí? y por otro lado va la administración Que no hemos permitido y la que se afecte. eficiencia y la efectividad del servicio,
es lo que usted dice. Es correcto, que no hemos permitido que se afecte, que hemos tenido resultados muy positivos desde lo misional, organizacional, financiero y de control, que más adelante hablaremos del tema. Correcto. Esa claridad es bien importante. Vale. Volvámonos y nos situamos, y ya íbamos en julio del 22, en agosto del 22 inicia la verdad que una posición muy radical de algunas personas del Consejo Directivo en contra del director, tratando de bloquear y objetar. Comienzan a hacer varias sesiones al mes de consejos directivos. Cuando usualmente se celebraba una sesión mensual, se comienzan a celebrar en promedio 2 y 3 sesiones de consejo directivo mensuales, con algunos agravantes que eso deriva. Eso deriva es que se dispara sustancialmente los gastos por concepto de operación del consejo directivo y se busca diezmar la capacidad de acción de la administración, porque una administración que tiene que responder a 2 y 3 consejos directivos al mes, pues termina casi que trabajando en pro única y exclusivamente para el consejo directivo. Eso se va desde agosto hasta el mes de noviembre, cuando intempestivamente en la sesión del 29 de noviembre del Fue el 29, sí, yo decía que el 22. cambian 29. abruptamente el orden del día y proponen la remoción del director. Y la remoción del director la proponen con unas causas, pues, la verdad, muy débiles. Déjeme recuerdo algo. Ese día, el 29 de noviembre, cerca al mediodía, proponen la salida de Luis Fernando Acosta y ponen sobre la mesa el nombre del doctor del doctor Rojas, de Fabio Alberto Salazar. Fabio Alberto Salazar Rojas. Lo proponen, o sea, tenían ya la salida suya y la propuesta del doctor Fabio Alberto Salazar. Absolutamente. Correcto, es para hacer una Sí, remembranza. ellos aducen unas razones Listo. que pertenecía a otra junta directiva de una entidad, que mi esposa trabajaba en la vivienda, en fin, 10 o 12 causas, ninguna de fondo, ninguna que dijese que había actuado mal o que había actuado en perjuicio de la institución o saliéndome de los estándares. Eso condujo, Luis, como fue tan intempestiva, tan abrupta y por no decirlo tan irracional, condujo que al día siguiente la Superintendencia de Subsidio comisionara una delegación que vino a la Caja de Compensación, se quedó 5 días evaluando a fondo, primero los argumentos que aducían para removerme, los 11 o 12 argumentos, y después todos los antecedentes previos del actuar del Consejo Directivo. Validó y ponderó todas esas sesiones que se habían hecho para poder diezmar la administración, y fue así como el 6 o 7 de diciembre emiten una resolución donde intervienen parcialmente la Caja, que consistió en intervenir única y exclusivamente el Consejo Directivo. O sea, sustraen de funciones al Consejo Directivo porque encuentran faltas graves, como por ejemplo el gasto desmedido en sesiones del Consejo Directivo, que fue absolutamente millonario. Como le dije, Luis, en ese entonces el salario mínimo era $1 millón, se pagaba 3 millones de pesos por sesión, 3 salarios mínimos, y si hacían 3, cada consejero se ganaba 9 millones de pesos mensuales. Diciembre del 2022. Entonces hubo unos gastos absolutamente desmedidos Sí. en la operación del Consejo Directivo. La Superintendencia de Subsidio asume como Consejo Directivo, nombra un agente especial de intervención, doctor Iván García. Iván Eduardo García, quien inicia a fungir como Consejo Directivo y le piden a la institución que haga un plan de mejora para subsanar las falencias que se produjeron durante la estancia de este Consejo Directivo. ¿Qué día de diciembre? 6 o 7 de diciembre. 6 o 7 de diciembre queda suspendido los 10 miembros, inclusive los 20, los Sí, también, principales y suplentes. que son 20, 10 principales y 10 suplentes, suspendidos en sus funciones como miembros del Consejo Directivo de Confamiliar, son reemplazados por una sola persona que designa la superintendencia. Es un agente especial de intervención, pero lo que implica que nunca dejó de tener Consejo Directivo de la Caja, sino que el Consejo Directivo ya lo representaba la superintendencia. La superintendencia. Hago una salvedad porque la gente podrá pensar que la Caja queda postrada, que la Caja queda sin capacidad de actuar, y no, se seguían celebrando consejos directivos con el agente especial de intervención. Regresamos después de esta pausa para que el director administrativo de Confamiliares, Aralda, que nos pidió que quiera hacer el contexto de todo esta historia, esta grabación justamente como un documento de la vida de Confamiliar,
desde ese mes de mayo, julio del año 2022, cuando asumió como director, y toda esta ruta de accidentes jurídicos, accidentes administrativos y de intervención que ha llevado a Confamiliar Risaralda al punto del pasado 30 de enero, cuando se votó por parte del Consejo Directivo de Confamiliar la no renovación del contrato de Luis Fernando Acosta Sanz a partir del 6 de mayo del año 2025. Ya regresamos. Somos energía de Pereira, es por la gente de nuestra región. Somos energía de Pereira, tú nos inspiras a dar lo mejor, a dar lo mejor. Continuemos, doctor Acosta, y si tenemos que hacer una segunda parte del programa, lo hacemos. No hay ningún problema, porque esto es de un interés máximo para la opinión pública del departamento de Risaralda, empezando porque Confamiliar es la organización privada que mayor número de afiliados tiene en el departamento de Risaralda. ¿Con cuántos cuenta hoy? Tenemos 218.000 trabajadores afiliados que con su grupo familiar de beneficiarios llegamos a poco menos de 400.000 personas, Luis. Realmente el impacto social de la Caja de Compensación es muy grande. Y un presupuesto anual para este año 2025 ronda los 550.000 millones de pesos. $500 million de pesos, no es cualquier cosa. Literalmente la gobernación de Risaralda tiene también efectivamente en su presupuesto central $500 million de pesos. O sea que está más o menos en el mismo rango. La diferencia es que la gobernación es pública y Confamiliar se rige por el derecho privado con temas de interés social regidos por el Ministerio del Trabajo, ¿cierto? Sí, señor. De acuerdo. Continuamos, doctor Acosta, entonces, con la historia del origen y el desarrollo de este problema de Confamiliar. Acá entonces asume el agente especial de intervención y una de las primeras tareas que había que ejecutar, porque había que ejecutar un plan de mejora para subsanar las razones o argumentos de la intervención, fue llevar a la Asamblea de mayo del 2023 una reforma estatutaria. Una reforma estatutaria que consistió en reducir de 3 salarios mínimos los honorarios a 2. Por reunión de los Por miembros, sesión, de los a consejeros. restringir que así el Consejo Directivo se reúna 2 y 3 veces, solamente se pague un honorario por mes. Recuerde que se venían pagando, y fue uno de los motivos de la intervención, 2 y 3 honorarios mensuales, que fue uno de los motivos de la intervención. Eran 3 millones de pesos por 3 millones por sesión. por sesión. Y si se hacían 3 sesiones, cada consejero ganaba 9 millones de pesos. Es Y quedó ya en la reforma estatutaria Entonces, la reforma estatutaria llevamos a que se baje de 3 salarios mínimos a 2 salarios a mínimos. 2 salarios mínimos. Que se restrinja que se pague máximo 1 por mes, que se restrinja la posibilidad de reelección a máximo un periodo y que se modifique el periodo del Consejo Directivo de 4 años a 3 años. O sea que el próximo consejo directivo De que se 3 elija el 30 de mayo próximo, que hay una asamblea general Sí. para nombrar nuevo consejo directivo, ¿cierto? Para elegir. Luis, ahí hay un riesgo grande que hablaremos más adelante. Más adelante, sí. Y es que en esta última sesión del Consejo Directivo se comenzó a plantear la posibilidad de llevar una reforma de estatutos. Ujú. Y a mí me parecería una afrenta grande a la Superintendencia de Subsidio modificar unas reformas Que fueron producto de la que intervención. fueron producto de la intervención e hicieron parte de Ajá. un plan de mejora suscrito con la Superintendencia. Y aquí en el último consejo, algunas personas comenzaron de hablar de hacer o de llevar a esta asamblea una reforma estatutaria. Por eso los empresarios deben ser muy conscientes en el momento de otorgar su poder y que tengan eso muy en cuenta. ¿Usted lo porque dice como una alerta temprana? yo creo que es importante que la gente esté atenta al tema, Luis. Yo creo que sí. Sobre todo los empresarios. Que son quienes otorgan el poder. Que son quienes otorgan el poder, porque me parece que desafiaron la Superintendencia de Subsidio con unos cambios que se hicieron producto de un plan de intervención, buscando, no sé si lo que ellos tienen en mente es derogar y devolverse al esquema anterior. Específicamente no sé qué es lo que tengan en mente, pero hay que ser muy cautelosos en lo que se vaya a hacer a ese respecto. ¿Cuál es la importancia de los empresarios en la Luis, es total. Es que esta caja, las cajas son altamente democráticas.
Los consejos directivos de esta caja y de las 42 cajas del país están compuestos por 10 personas. 5 representan a los empresarios, Ajá. que se eligen en Asamblea General por votación. 5 principales. 5 principales y 5 suplentes, pero hablemos de los Sí, sí, principales. pero los principales. De los 10 principales, 5 representan a los empresarios y 5 representan a los trabajadores. Los representantes de los trabajadores los elige el Ministerio de Trabajo. Y esos representantes de los trabajadores tienen 2 orígenes: trabajadores sindicalizados y trabajadores no sindicalizados. Uno de los problemas complejos que tuvo este presente consejo es que por primera vez en la historia el ministro de Trabajo anterior, el doctor Ángel Custodio Cabrera, nombró en la Junta de Confamiliar a 3 trabajadores no sindicalizados, donde uno se pregunta pues, si llevan realmente la representación de los trabajadores, cuando se presume que históricamente esa representación ha estado mayoritariamente en esta caja y en todas las cajas del país en poder de trabajadores sindicalizados para garantizar el equilibrio, Luis, Entre empresarios, entre y empresarios trabajadores. y trabajadores. Era el espíritu original. Ha sido el espíritu y históricamente se ha respetado. Esto fue un caso atípico, nunca antes vivido en la caja de compensación. Doctor Luis Fernando Acosta, el tiempo de puntos de vista, para no hacerlo tan fatigante, ha terminado en esta primera parte del programa que queremos hacer con usted para contar la historia de este conflicto entre el Consejo Directivo y la administración en cabeza suya. A nuestra teleaudiencia, muchísimas gracias, ya lo habíamos dicho, vamos a grabar una segunda parte de este programa con la aquiescencia del director ejecutivo, la buena voluntad que tiene de explicar este asunto aquí en las cámaras de GQ Canal y el programa Puntos de Vista. Gracias por la sintonía y por la confianza. Nos vemos entonces en el próximo programa después de este. Muchas gracias.